Buenos días. Bueno, mientras va llegando el personal, puesto que está el que solicita la comparecencia, vamos a comenzar dando la bienvenida en primer lugar al director general que nos acompaña en la comisión. Y le doy la palabra al secretario para que lea el orden del día de la comisión. Buenos días, muchas gracias. Reunión de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, día 16 de diciembre del 2013. Orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo punto del orden del día, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Comparecencia del Ilustrísimo Señor Director General de Agricultura y Ganadería a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía la valoración y la explicación detallada sobre la ejecución de la orden de convocatoria de las subvenciones para la contratación de seguros agrarios en el año 2013, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara, registro de entrada número 13.717. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Dispone su señoría del acta de la sesión anterior. Si no hay ninguna objeción, la damos por aprobada por unanimidad. Y para iniciar la comisión tiene la palabra por 5 minutos el señor Torregil. Sí, gracias, presidente. No consumiré los 5 minutos. En primer lugar, buenos días y bienvenido, señor director general. Agradecerle su presencia aquí. Como bien sabe usted, en el pasado mes de octubre, este diputado que le habla le formuló una pregunta al señor consejero, pues recién finalizado en lo que fue el plazo de solicitudes de la orden de subvenciones para la ayuda al seguro agrario. Si bien es cierto que en ese trámite parlamentario de pregunta-respuesta en pleno el tiempo es muy limitado, y la información que el consejero dio fue pues muy 4 pinceladas, pero sí no me preocupó. Me llamó la atención algunas cosas de las que anunció. Como consecuencia de eso es por lo que automáticamente pedí la comparecencia suya ante la comisión al objeto de que nos diera usted una información más detallada de lo que ha supuesto esta orden de subvención, pionera por otra parte. Era la primera vez que esto se hacía así. Y bueno, yo puedo tener, y de hecho tengo alguna información de cómo se ha desarrollado el trámite de esta orden de subvenciones, pero como quizá por mi manera de ser tampoco me interesa la información que me pueda llegar de unos y de otros, por eso era el requerimiento de su comparecencia, para que nos diga usted las solicitudes que ha habido, cuántas se han aprobado, al día de hoy cuántas se han pagado, qué cuantía media se ha depositado. Y también, si usted así lo considera, puesto que desde aquella solicitud al trámite ya consumado de la aprobación del presupuesto aparece una partida de nuevo de ayuda al seguro agrario, cosa que nos alegramos, aunque pueda ser insuficiente, pero nos alegramos, y una disposición adicional en el texto articulado donde anuncia cómo se tramitará. Entonces, creo, aunque es verdad que no tiene usted absolutamente ninguna obligación de contarnos nada del futuro con respecto a la disposición adicional, pero sería bueno, y luego en mi posterior intervención, pues también se lo diré por qué sería bueno, que algo pudiéramos empezar a hablar. Y ya de antemano le digo que, al margen de las críticas que le pueda yo hacer, no tenga usted ninguna duda que van a ser críticas siempre constructivas para intentar mejorar lo que de errores pueda haber habido y, lógicamente, tenderle la mano para que en esa orden futura, pues si usted quiere y considera la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista, no tenga usted ninguna duda que la va a tener. Por lo tanto, yo creo que tiene usted hoy la oportunidad de decirnos cómo se ha desarrollado esa orden y, si usted lo considera, lógicamente, pues también decirnos cuál es el pensamiento en líneas generales, cómo lo vamos a hacer para el año 2014. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Torregil. El señor Barrio Fernández, director general de Agricultura y Ganadería, tiene la palabra por tiempo ilimitado. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias y buenos días, señorías.
La regulación y posterior convocatoria única de la subvención para la contratación de los seguros agrarios para determinadas producciones agrícolas a través del decreto 103 y de la orden del 28 de agosto de 2013 contempla una serie de premisas que yo creo que es necesario, aunque seguro que las conocen, pero bueno, es comentarlas inicialmente. En esta orden se recogía que iban a ser beneficiarios de las ayudas todos aquellos titulares de explotaciones agrarias de Extremadura que a fecha 31 del 12 del 2012 tuviesen inscritas sus explotaciones en el registro de explotaciones agrarias, pero que además tuvieran la condición de explotaciones prioritarias y bien los titulares tuvieran la condición, el reconocimiento de agricultor a título principal. Se iban a subvencionar todas las primas formalizadas entre el 18 de junio del 2012 y el 30 de junio del 2013. Además, se iban a subvencionar todas las líneas de los seguros agrarios, excepto el de recogida de animales muertos, el de retirada, mejor más que el de recogida. La subvención ha consistido en un 35% del importe correspondiente a la subvención estatal. Quedaban fuera de estas ayudas las pólizas inferiores a 100 euros y también por beneficiario no podían superar la cantidad de 7.500 euros. Además, se contemplaba la posibilidad de aplicar la concurrencia competitiva, hecho que no ha sido necesario. En cuanto a la ejecución de la orden, se han presentado 2.942 solicitudes vía web a través de la plataforma Arado. Asimismo, se han registrado en formato papel 532 solicitudes que están resolviéndose, pero que a priori no reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda. La contratación por línea de seguro de estas 2.942 solicitudes han sido las siguientes. En el plan 2012, línea 102, seguro de explotación de ganado vacuno reproductor, la subvención del Gobierno de Extremadura ha correspondido a 30.787,82 euros para un total de 61 pólizas con un importe medio por póliza de 504,71 euros. La línea 130, seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, con un importe de 5.069 euros de subvención por parte de Autonómica, 8 pólizas y un importe medio de 633,67 euros. El seguro de sequía en pastos, una subvención por parte del Gobierno de 480.983,18 euros y para un total de 1.295 pólizas con un importe medio por póliza de 371,38 euros. El seguro de explotación reproductora de bovinos de aptitud cárnica ha sido un importe de subvención autonómica de 1.892,87, 8 pólizas y un importe medio de 236,61 euros. La línea de seguros de frutícola ha sido una subvención por parte del Gobierno de 433.433,58 euros para un total de 383 pólizas y un importe medio de 1.131,68 euros. La línea 309, que son los de cultivos herbáceos, el arroz, maíz, maíz dulce, trigo blando, duro, cebada, avena, centeno, teplical y cacahuete, un importe de subvención de 33.848,16 euros, un total de 149 pólizas y un importe medio de 227,17. Línea 312, seguro de explotaciones vitícolas, subvención autonómica de 75.291,23 y un importe para un total de 307 pólizas, un importe medio de 245,25 euros. La línea 314, seguro de explotaciones vitícolas, un importe de 75.291,23 euros, 307 pólizas, importe, 17.190 euros, número de pólizas 46, un importe de 373,70, importe medio. En cuanto al plan 2013, las líneas han sido la 317, seguro de cereza, con 19.541,76, 24 pólizas, importe medio 814, línea 318, tomate de industria, melón, sandía y pimiento, con 161.245,92 euros, para 410 pólizas, importe medio 393,28. Línea 321, explotación para el seguro de uva de mesa, 313,61 de subvención, 2 pólizas, 156,80 de media. Y la última línea, la 326, la del tabaco, con 104.038,42 euros, para un total de 440 pólizas y un importe medio de 236,45. En total, la subvención de
del Gobierno ha correspondido a 1.363.635,85 euros. Un total de pólizas ha sido de 3.133 pólizas. Un importe medio, todas ellas de 425,25. En cuanto a los datos principales de contratación de los seguros agrarios en 2013 en nuestra comunidad autónoma, las producciones aseguradas se han reducido un 13% de media respecto al ejercicio 2012, debido fundamentalmente a una disminución en la contratación de las producciones que a continuación paso a detallar. Se han contratado una producción asegurada mayor al 50%, cereza y pera, ciruela con un 31% menos, tomate y melocotón un 20% menos y cereales de invierno ha tenido una contratación superior al 49%. En cuanto al capítulo de indemnizaciones, las indemnizaciones que se han recogido en el histórico de los 5 últimos años, exceptuando el año 2012, con la particularidad que hubo, desgraciada particularidad de la sequía, fueron de 36 millones de euros y 56 millones de euros, y este es a fecha de noviembre, el último dato que nos ha transmitido Agroseguro. La indemnización es la misma que hasta esta fecha venían ocurriendo en los 5 años anteriores. Actualmente se han indemnizado con 27.727.624 euros. La situación a fecha de hoy es que la convocatoria Seguros Agrarios 2013 se encuentra resuelta, hemos tardado 2 meses en resolverla. Hoy se contabilizará el pago del documento contable y esperemos que estas 3.133 pólizas, pues en el próximo días, llegue a los bolsillos de sus productores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Los diferentes grupos de menor a mayor podrán hacer uso de un turno de 10 minutos, comenzando por el grupo mixto. Tiene la palabra el señor Benito. Muchas gracias, señor presidente. Señor director general, en este tema de los seguros agrarios, nosotros antes de que se aprobaran estos presupuestos, el otro día nos reunimos con distintas asociaciones agrarias y no sé por qué a cada uno, yo creo que, según decía Grupo Popular, a cada uno le han dicho una cosa. La verdad es que no estaban muy contentos con la dotación que había de 4 millones, me parece, en los presupuestos para seguros agrarios. Pero tampoco estaban de acuerdo en el método a seguir, porque parece ser que se ha cambiado el método ahora mismo con relación a lo que había anteriormente o por parte del Gobierno anterior. Es decir, usted ahora nos da unos datos y nos dice que la cantidad total gastada en subvenciones a los seguros agrarios pues no es muy alta, es bastante más inferior a la que aparece en presupuestos. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué los agricultores de alguna manera se quejan de falta de recursos económicos para la contratación de seguros agrarios, incluso de la forma que tiene la Administración de subvencionar esos seguros? Muchos grupos de oposición hemos hecho enmiendas para que, a petición de las asociaciones agrarias, aumentara la dotación económica para esos seguros. Bueno, y según los datos que usted da, pues parece que la cosa está bajo control. Yo no sé si esto es así. Me gustaría que en su intervención, al final, me contara un poco cómo ve usted esta situación y qué diferencias hay entre cómo se hacía antes, cómo se hace ahora y qué es lo que pasa. Es decir, por qué hay la mayoría. Yo, por lo menos cuando han hablado conmigo, la mayoría de los grupos de las sociedades agrarias estaban en desacuerdo con este sistema que se está utilizando ahora mismo para los agrarios. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Señor director general, me indicará si quiere responder a los distintos grupos al final. Sí. Bien, pues si es así, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida el señor Escobar por tiempo de 10 minutos. Bien, buenos días, señor. Habiéndome perdido parte de su intervención, porque una tertulia radiofónica acaba a las 10 y algunos son más rápidos que otros, en fin, me he perdido la primera parte de su intervención y a lo mejor le pregunto cosas que usted ya ha explicado, ¿no? En cualquier caso, yo quería saber qué criterios o qué previsiones han manejado ustedes para fijar las respectivas cantidades en los presupuestos para 2014. Porque en los 3 últimos presupuestos pasamos, creo que de 0 a 2 y luego a 4 millones y son variaciones porcentualmente, bueno, del 100%, variaciones grandísimas, ¿no? Y entonces no sabemos a qué se debe, si sea falta de cálculo, a las previsiones no. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Con previsiones, con proyecciones de lo que se ha ocurrido en los últimos años? Me gustaría saber qué criterios han manejado. Después, usted ha ido detallando
una bajada, una reducción en las producciones contratadas en los últimos años. Naturalmente no he podido tomar todos los porcentajes ni de las producciones que ha sido, pero de hecho la tendencia general era que, salvo una que tenía un incremento del 40 y tantos por ciento, las demás entre el 20, el 30, el 15% menos que en años anteriores. A ver, ¿a qué cree usted que se debe esa reducción en las producciones que se contratan de los agricultores? Si es a una sensación de que hay menos riesgo y por lo tanto no es necesario asegurar, o se debe a dificultades porque les piden unos compromisos muy altos a los agricultores. Y luego, como el tema este de los seguros agrarios efectivamente es una cosa muy específica y solo después del tercer café y de la segunda entrevista con los grupos ya empiezas, por lo menos personalmente, empiezas a enterarte de qué va la cosa. Entonces, nos han dicho en más de una ocasión, como apuntaba el señor Benito, que no es tanto la cantidad como el mecanismo. Sí, los 4 millones ya veremos, a lo mejor dan, pero no es tanto la cantidad como el mecanismo que como se hacía antes a como se hacía ahora. Y te explican antes una especie de una cantidad que se entregaba, que más o menos quedaba pignorada a la espera de la cosecha. En fin, francamente reconozco que no me he enterado en detalle cada vez que me lo explicaban, porque incluso cada portavoz lo explicaba de su manera. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que justifican que un mecanismo sea mejor que otro con la misma cantidad, manejando las mismas cantidades? Y nada más, estoy seguro que usted podrá aclarar estas previsiones a los que somos legos en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Torregil. 10 minutos. Sí, gracias, don Jesús, por la información detallada que nos ha hecho al requerimiento de la comparecencia. Y, lógicamente, de sus datos se desprende de que el anuncio que ustedes hicieron ha provocado pues este número de contrataciones. Es decir, estará usted conmigo que esto es ridículo. O sea, desde el punto de vista del número de contrataciones de pólizas con el número de agricultores en cada uno de los sectores, pues es irrisorio. Pero claro, esto tiene una consecuencia, señor director general. El 1 de enero del 2013, el concepto de póliza de seguros agrarios era cero. O sea, no había ni partida presupuestaria ni voluntad política por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura de seguir ayudando a la subvención o a contratación de pólizas de seguros agrarios. Y estará usted conmigo porque cuando es el 1 de junio, absolutamente todas estas líneas de contratación ya ha finalizado el plazo de suscripción, ¿verdad? Como consecuencia de ello, esto hace retroceder al agricultor que quiera contratar una póliza de seguro, salvo aquellos que por obligación la tienen que hacer. Y sabe usted de lo que le estoy hablando. Es decir, el sector frutícola tiene la obligación porque es uno de los requisitos imprescindibles que le exige la entidad financiera para después darle un crédito de campaña al fruticultor que tenga una póliza de seguro suscrita. Como consecuencia de ello, convendrá usted conmigo que ustedes anuncian aproximadamente por el mes de mayo que bueno, que sí, que van a llegar a un acuerdo con las organizaciones agrarias, van a sacar una línea que va a ser novedosa y además anuncian que esta línea no va a ser para todo, y de hecho la dotan ustedes con 2 millones. En esa discusión, primero el Gobierno de Extremadura, la Junta, la Consejería de Agricultura ponía 1 millón encima de la mesa, después de las negociaciones con las distintas organizaciones agrarias ponen 2 millones. Debo de reconocer que yo fui un ingenuo porque dije, es insuficiente, pero también de los errores se aprende. Y el otro día, en la comparecencia del consejero, le dije, me da la sensación que le va a sobrar dinero. Claro. ¿Y por qué le sobra dinero? Sabe usted que en el propio desarrollo de la orden, el hecho de poner las reglas de los beneficiarios, han excluido ustedes a un porcentaje muy importante de posibles beneficiarios. El hecho de limitar al 31 de diciembre del 2012 el ser agricultor a título principal, explotación prioritaria y haber percibido las subvenciones de indemnización compensatoria, ha eliminado usted pues a todos aquellos agricultores que se incorporaron en el 2012 y en el 2013. Y como consecuencia de la propia Administración. O sea, porque alguien que se incorporó en el 2012 y solicitó las ayudas de la indemnización compensatoria en el mes de junio del 2012, en marzo-abril del 2012, la resolución provisional de esta concesión fue en junio del 2013, con lo cual automáticamente habían excluido ustedes a todos los que se habían incorporado a la actividad agraria.
pocos, muchos, los que fuesen, pero desde luego agricultores que apuestan por seguir en la actividad agraria. Y estos son los primeros penalizados, como consecuencia de esta reglamentación. Por eso le digo que de los errores se aprende. Y yo creo que esta comparecencia tenemos que sacar cuestiones en positivo, señor director general. Es decir, la próxima orden de convocatoria que ustedes saquen, tenemos que pulirla de tal manera. Por eso le decía que desde el Grupo Parlamentario Socialista le tendemos la mano para evitar que estos errores puedan seguir excluyendo a gente que de verdad son profesionales de la agricultura y que se ven frustrados, que han contratado pólizas de seguro. Mire, yo no lo voy a nominar. Todo esto que yo tengo aquí son pólizas de seguro, de suscripciones de jóvenes que se han incorporado y que han quedado excluidos. Porque además el formato de solicitud que ustedes hacían a través de la página web, pues no permitía que aquel que no cumplía una serie de los requisitos darle el código para poder acceder y poder solicitar la póliza. Con lo cual ha habido mucha gente que ha sido imposible, porque estas limitaciones que ustedes pusieron, pues los quedaban fuera. Y son agricultores profesionales. No estamos hablando, como decía un portavoz de su grupo, de atrás, no queremos dar subvención a la duquesa de Alba, ni yo tampoco, pero sí hay que dársela al profesional que trabaja y vive de la agricultura. Y mucho más aquel que se incorpora a la actividad agraria, porque coincidiremos que hay el campo está envejeciendo y se están haciendo una gran apuesta, se viene haciendo desde hace ya bastantes años por parte de la Unión Europea con la colaboración de los Estados miembros y de las comunidades autónomas, pues los programas de incorporación a la actividad agraria. Y si cuando sacamos una ayuda, esta ayuda es limitatoria para aquellos que se incorporan, estamos frustrando las expectativas. Yo creo que tenemos que cambiar el concepto del seguro agrario. El seguro agrario, señor director general, o al menos esa es mi manera de ver, tiene que ser una herramienta en beneficio de la competitividad y de la productividad de la explotación agraria. No puede ser un gasto más. No puede ser un gasto más. Por lo tanto, tenemos que hacerle de tal manera atractivo para que desde la Administración impulsemos esta ayuda, porque si lo hacemos atractivo y se contrata más pólizas de seguro, al final esto es como la pescadilla que se muerde la cola, señor director general. No le estoy culpando a usted de la falta de aseguramiento honesto, porque esto es proceso de mucho tiempo y de muchos años. Y lo que no podemos es criticar al sistema que había anteriormente, porque era un sistema que se pagaba a todo el mundo, que era un sistema que se debía dinero a Agroseguro, lo quitamos, pero no tenemos una alternativa que sea atractiva y competitiva. De verdad. Y para mí, y permítame, señor director general, yo creo que ha sido un rotundo fracaso esta orden de subvención. Un rotundo fracaso que no ha conseguido los objetivos que me imagino que ni el propio Gobierno se había planteado, ni las propias organizaciones agrarias. Y ha sido un fracaso porque ha sido extemporáneo, se ha hecho tarde. Creo que se ha hecho mal, porque anunciar algo en mayo cuando prácticamente, incluso alguna póliza, la temporalidad de contratación ya había pasado, no se podían contratar. Eso, y además, desde la incertidumbre que al propio agricultor y ganadero le crea el hecho de saber que no tiene esa posibilidad de ayuda que tenía en anteriores anualidades, eso ha retraído a muchos agricultores y ganaderos a la contratación. Y además sabe usted perfectamente que aquellos que han contratado, sobre todo en el sector del regadío, tanto la fruticultura como el tomate, fundamentalmente, que son los seguros que más cuantía de continente y contenido se contrataba, ha disminuido la contratación del contenido. Han disminuido el capital asegurado, porque la cuantía era muy elevada y había pequeñas y medianas explotaciones que le suponían un gasto más a la ya difícil y precaria situación de su explotación agraria. Por eso le digo, señor director general, que de esos errores es de lo que tenemos que aprender. Y creo que siguen ustedes sin hacer las cosas bien y sin ser lo suficientemente claros. Mire, han puesto una cuantía que yo la puedo tachar de insuficiente, entre otras cosas porque es mi obligación, porque creo que 4 millones de euros son insuficientes. Pero es que además en la disposición adicional no aclaran ustedes nada. Y me da la sensación, la única parte positiva que tiene esta disposición adicional es que el agricultor y el ganadero sabe que va a haber una ayuda, pero no sabe ni en qué concepto.
porque estará usted conmigo que no podemos utilizar la misma fórmula. Yo creo que es un excesivo abuso de las ayudas de minimis contempladas por la Unión Europea. Estas ayudas están contempladas para otros conceptos más extraordinarios, no para el seguro agrario. ¿Por qué se hacía a través de agroseguro, una subvención directa a través de agroseguro? Para que no computara como ayuda directa, señor director general. Y no se puede descalificar ese sistema de ayuda y no tener otro alternativo que sea bastante más realista. Por eso, las ayudas de minimis, este mismo sistema, sabe usted que al año que viene, en el 2014, no lo pueden hacer, porque sería incompatible, porque no se pueden percibir ayudas de minimis en tres ejercicios presupuestarios continuos. A la vez esto es excluyente. Si desearan ustedes utilizar de nuevo esta fórmula, los 2.942 posibles beneficiarios de este año serían excluidos automáticamente para el año que viene, bajo este concepto. Por lo tanto, yo creo que, señor director general, tenemos que aprovechar el tiempo. O sea, le he hecho esta crítica y se la hago de verdad, se la hago con carácter constructivo. Usted tiene parte de culpa como acción de gobierno en algunas cosas y en otras no. Y deberá usted de reconocer que el hecho de la temporalidad de la publicación de la orden de las ayudas y el anuncio de las mismas, pues provocó que mucha gente no hubiera contratado seguro. Y la propia incertidumbre. Y además esto ha incrementado todavía más el recelo del agricultor y el ganadero, porque ha habido gente que se siente frustrada. Se lo digo con todo el respeto. Es decir, yo sé de casos, no ni mucho ni poco, pero sé de casos que se sienten frustrados, que han suscrito pólizas de seguro, que se han incorporado a la actividad agraria y que no entienden cómo ellos no pueden ser perceptores de esa ayuda, poco a mucha, de la póliza del seguro, precisamente porque, claro, la limitación del beneficiario los ha excluido por cómo se trabaja y se resuelve en la propia Administración. Es decir, la propia Administración ha puesto unas normas que la propia Administración ha limitado al posible beneficiario. Entonces, de esos errores hay que mejorarlos, señor director general. Y por eso le decía, la disposición adicional lo que viene a decir es que todas aquellas pólizas que con cargo del ejercicio 2013 no se hubieran satisfecho, la ley de presupuesto permite que se pueda pagar y anuncian que ustedes van a pagar. Y en el propio anuncio de la disposición adicional volvemos a estar otra vez fuera de plazo en la temporalidad, don Jesús. Porque claro, si hay que esperar a que Agroseguro nos comunique la suscripción de póliza para después sacar nosotros la orden, que es lo que viene a decir, lo haremos en función de los datos que nos dé Agroseguro, más o menos. Por eso yo creo que había que reglamentarlo. Yo creo que el sistema anterior no era del todo malo, puede ser perfeccionable. Y a lo mejor podemos limitar la cuantía del capital asegurado, es decir, todo aquel que asegure más pues no tendrá derecho a ayuda. Y eso se comunica con los seguros y en esa función sabe que la aportación de la comunidad autónoma al consorcio pues va en esas limitaciones. No sé, me imagino, o sea, es buscar fórmulas. Pero desde luego o lo hacemos bien o esto va a ser un fiasco nuevamente. Y es necesario, y tenemos que cambiar el concepto de la póliza del seguro. La póliza del seguro tiene que ser una herramienta para permitir la competitividad y ser mucho más atractivos las explotaciones agrarias. Por eso, don Jesús, yo le agradezco la información y de su propia información le hago esta crítica. Creo que se han equivocado, sinceramente, creo que se han equivocado. Ni tan siquiera entro a valorar el fondo de la cuantía. Las cuantías son pues muy pocas, muy mínimas, pero desde luego se han equivocado porque lo han hecho ustedes excesivamente tarde, con una información tardía, y eso ha provocado que la gente no haya confiado. Si ya confiaban poco, ha confiado menos como consecuencia de aparecer al 1 de enero con 0 euros de presupuesto y después intentar buscar una solución a lo largo del año presupuestario. Por lo tanto, de esos errores yo creo que debemos aprender, señor director general, y ya le digo, en la elaboración de esta futura orden o buscar un sistema que sea estable y sea duradero, para eso le tiendo mi mano desde el grupo parlamentario. De luego, si lo hacemos desde el consenso, esto podrá durar, tanto en la cuantía como en el tiempo. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Torregil. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, el señor Sánchez Álvarez tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quería agradecer la comparecencia del director general de Agricultura, don Jesús Barrio. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta comisión.
y darle la importancia que tiene para mi grupo, Populares Extremadura Unida, y para el Gobierno de Extremadura, el tema de los seguros agrarios. Sabemos que es vital para la agricultura y la ganadería de esta comunidad autónoma tener una buena línea de subvención de seguros agrarios. Queremos también agradecer desde mi grupo parlamentario a la Consejería por los esfuerzos que ha realizado en esta materia. Sobre todo, el cambio de modelo, con esas dos novedades, de cambiar la primera de agricultores a título personal, los ATP, y la segunda las ayudas que se van a pagar una vez contratada la póliza y no como hasta ahora, que se anticipaban las subvenciones a agroseguro y luego pasaba lo que desgraciadamente estuvo pasando en los últimos años. Este Gobierno ha quedado claro que gasta lo que tiene. Este año se pudieron consignar 2 millones de euros para la línea de agroseguro. En el año para el año que viene, en los próximos presupuestos, se han puesto 4 millones de euros. Creemos que es una cantidad acorde con la necesidad del campo, y lo que este Gobierno no va a hacer es dejar a deber 10 millones a agroseguros como hacía la anterior línea y el anterior Gobierno. El anterior método estaba fracasado, se deben 10 millones de euros, se quedaron ahí, estaba prácticamente, por eso hubo un año que no se pudieron poner ningún euro encima de la mesa para agroseguro, porque había que pagar las deudas que teníamos con esa entidad. Este Gobierno no ha querido dejar tirado a nadie en el tema de agroseguro, pero por eso le pido que el Gobierno haga una repensada con la limitación que ha puesto para los menores de 100 euros. Esas pequeñas pólizas que no llegan a los 100 euros debemos incluirlas. Creo que haciendo algún que otro ajuste el Gobierno podrá satisfacer a ese también un número numeroso de pequeños agricultores que también creo que deben estar dentro de la línea de agroseguro y no quedarlo fuera. El cambio de modelo, pasar de la concurrencia competitiva a una subvención directa, creo que es positivo. El agricultor ahora mismo ya sabe lo que cuesta la parte de la subvención que le da el Gobierno. Antes directamente pasaba a una subvención, a una concurrencia que directamente se le daba a agroseguro, y lo único que se enteraba era si se la habían aceptado o no se la habían aceptado. Ahora realmente el agricultor y el ganadero sabe cuánto cuesta la parte que le da la subvención que recibe tanto del Gobierno central como del Gobierno regional. Creo que están haciendo una gran labor por parte de la Consejería y por parte de su Dirección General, y por eso espero que le tienda la mano de este grupo parlamentario de que pueda tomar en consideración la limitación que le he dicho anteriormente de las subvenciones a esa póliza menores de 100 euros para que la tome en cuenta. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez Álvarez. Para cerrar el debate, por tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra, señor director general. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los grupos, uno por sus apoyos y otro por sus críticas. De las críticas hay que aprender también y de eso tomamos buena nota. Bueno, vamos a ver. Nosotros cuando nos planteamos o cuando tuvimos conocimiento de que iba a haber un apoyo a los seguros agrarios, lógicamente, efectivamente, estábamos fuera de plazos, de momento, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tuvimos que hacer un estudio de qué o cómo podíamos hacerlo de la mejor forma para evitar un primer concepto, que era el no superar el presupuesto que teníamos consignado, ¿no? Para ello nosotros tomamos los datos referentes al último plan cerrado que conocíamos, que era el 2011, en el cual se habían contratado efectivamente 28.000 pólizas aproximadamente, un poquito menos, pero bueno, aproximadamente, de las cuales para retirada de animales o recogida de animales muertos en el campo se habían suscrito 12.505 pólizas, para subvencionar ganado sin ser de recogida, de retirada, 3.047, y para todo el grupo de cultivos de la parte agrícola, 12.105 pólizas. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, aquí había un modelo de recogida de animales en el campo, de animales muertos, que consumía 1/3 de la subvención que se tenía consignada, es decir, aproximadamente implicaba unos 3 millones de euros, lo que todos los años el Gobierno de Extremadura tenía que consignar a la retirada de animales muertos, y que nosotros cuando llegamos lo que hicimos fue liberalizar el sistema, bajamos el coste de retirada de los animales, y eso ha supuesto un ahorro para el Gobierno de Extremadura o para las arcas autonómicas de esos 3 millones de euros. Es decir, con la bajada del coste de la retirada, nosotros
el ganadero, en este caso, no percibe que el seguro se haya incrementado, pero sí la comunidad autónoma ha podido ahorrar 3 millones de euros. Yo creo que eso es una cuestión que no tan mal lo hemos hecho, también hay una parte buena. Yo creo que eso es una parte que todos tenemos que reconocer, que es importante. De las demás cantidades, de los demás importes, nosotros cuando hicimos el estudio a ver cómo podíamos subvencionarlo de la forma menos gravosa para los productores, que era nuestro objetivo, vimos que había un número de pólizas, en concreto 79 pólizas, que estaban por encima de los 7.500 euros. Entonces era, bueno, aparte de que la propia ley de subvenciones a nosotros nos condicionaba, porque estamos hablando de una subvención que íbamos a sacar a posteriori, entonces teníamos que y una subvención directa hacia el productor, con lo cual teníamos el límite de esas 7.500 euros. Eso, por supuesto, es un tema que vamos a salvar en la próxima convocatoria. No es nuestro objetivo continuar con el régimen de minimis, porque ya hemos establecido un precedente con la disposición adicional y en la próxima convocatoria de la orden ese tema queda totalmente salvado. Y nos centramos en una cuantía. Lógicamente, como indicaba antes el Grupo Popular, efectivamente, con menos nos hemos, que a mí la verdad, un poco porque teníamos que intentar no sobrepasar el presupuesto que teníamos consignado y que fuese lo más que entrase la mayor cantidad de gente, de productores sobre todo, y más que nada que tuviese una buena repercusión. Entonces nos centramos en los importes de más de 100 euros hasta 7.500 euros. Por obligación los 7.500, los 100 euros por un criterio de gobierno. Es cierto que los importes de menos de 100 euros son muchos productores los que se ven beneficiados y yo creo que en la próxima convocatoria vamos a incluirlo porque creo que es una buena política el que incluirlo porque realmente son alrededor de unos 9.000 pólizas las que se podrían beneficiar de ellos y bueno, hay importes que son verdaderamente muy pequeños, pero bueno, es interesante. Hablamos de importes a lo mejor de menos de 1 euro, 2 euros, 3 euros, va desde 0 euros hasta los 100. Entonces hay una amplia gama, pero implica 9.000 productores y yo creo que es importante el recogerlo en la próxima convocatoria. Pero, entonces, por eso nosotros nos centramos en esos importes entre los 100 y los 7.500. Consideramos muy importante esas cantidades y el criterio que teníamos, sobre todo el máximo, que es que no podíamos hacer otra cosa más que tener esos 7.500 euros. Efectivamente, nosotros cuando planteamos este modelo, pues lógicamente sabíamos que teníamos la limitación de los 2 millones. Con todo el estudio que teníamos preparado, nosotros en concreto exactamente contabilizamos que íbamos a tener alrededor de unas 3.145 pólizas que sí van a ser las que se iban a ver beneficiadas. La sorpresa nuestra es que ha habido solamente hay 202 pólizas que no se han llegado ni a contabilizar en todo eso. Es decir, estaban precargadas, estaban consignadas para que se pudieran beneficiar de la ayuda y, en cambio, pues no ha habido interés absoluto por parte del productor. La verdad es que nos ha sorprendido bastante. Pero bueno, son 202, tampoco es un dato importante, ¿no? ¿Y el por qué se ha contratado menos? Bueno, pues el capital, pues bueno, pues también es muy sencillo. También ha habido, en el caso del tomate, por ejemplo, ha habido una reducción de la superficie contratada, o sea, sembrada, un 10%. Luego también las condiciones climáticas limitaron bastante la producción, la contratación. Hubo un exceso de lluvia el año pasado. Las previsiones de los productores también pensaban que iban a ser menores. Entonces, pues bueno, muchos de ellos tuvieron, que sobre todo es el de los frutales y el tomate en concreto, muchos de ellos entendieron que iba a haber menor producción, con lo cual veían menos necesidad la de poder contratar el seguro. De ahí esas reducciones que ha habido, sobre todo en esas líneas, lo que son los frutales y lo que es el tomate, ¿no? Por lo demás, pues la línea de la parte de indemnizaciones sigue siendo la misma que otros años, con lo cual, bueno, eso es un capítulo positivo por parte de la orden de este año. Y de cara a futuro, pues nosotros el modelo que vamos a seguir, bueno, lógicamente todas las novedades tienen sus fortalezas y sus debilidades. Las debilidades, como ustedes han indicado, las recogemos y las conocíamos ya, efectivamente, son debilidades que tenemos que salvarlas este año, pero bueno, yo creo que el modelo nos puede dar una seguridad a futuro. Yo creo que si ya nosotros de lo presupuestado anteriormente ya hemos conseguido reducir un tercio, es decir, de los 10 millones o 7 o 9 millones o 10, lo que se consignaba anteriormente, ya tenemos que trabajar con 7 millones. Si nosotros no a todas las pólizas, es decir, nosotros contemplamos que pólizas modular la subvención en función del importe a subvencionar, pólizas
pongo un ejemplo, por encima de las 30.000 euros. Esos son temas que hay que estudiarlo, 40.000, pues no se subvencionarían o se subvencionarían en menor porcentaje y demás. Bueno, pues lo que tratamos de fundamentalmente es que la mayor masa social de productores se vean beneficiados por el apoyo del Gobierno. Que yo creo que eso es lo que nos dará a todos al futuro pues una garantía de que este sistema se va a mantener. Porque es un sistema que ya escapa a todo signo político, es un tema necesario. Efectivamente, como usted indicaba anteriormente, forma parte de la rentabilidad de las explotaciones. Una explotación no asegurada hoy día es una locura. ¿El por qué también en parte los productores están asegurados menos? Yo también creo que en parte pues porque, primero por desconocimiento un poco del importe que realmente se apoyaba por parte de las administraciones. Hombre, si tenemos en cuenta que hay un importe medio de 400 euros por pólizas en todo el conjunto, lógicamente, habrá pólizas de todo tipo, bueno, pues a lo mejor uno desconocía que ese realmente era el importe, pensaba que era mucho mayor. Son datos que a mí algunos productores me decían, ojo, yo es que no sabía que realmente el importe era tan pequeño o tan relativamente tan asumible por parte de las explotaciones, cada uno con sus particularidades. Y insisto que lo mismo que a lo mejor el que tiene que subvencionar con 100 euros le es más dañino subvencionar 100 que a otros subvencionar 10.000, eso cada uno con sus particularidades, ¿no? Pero que en definitiva, muchas ocasiones también, por parte de todos, quizás nosotros también como Gobierno a lo mejor no hemos sabido transmitir la importancia de la contratación de los seguros agrarios, pero también por parte de las, bueno, un poquito de la masa social que se mueve en este sistema, que también, pues bueno, hizo una crítica muy fuerte al Gobierno, pero tampoco, en cierto modo, alentaba a los productores a pesar de esa crítica. Oiga, hay que asegurar por la necesidad que implica o la necesidad que tienen los productores de asegurar, porque lógicamente hay producciones que sin seguro están condenadas a pasarlo muy mal, a pasarlo muy mal, no, probablemente incluso a desaparecer, ¿no? Entonces, eso es una necesidad que tenemos que tener en cuenta y que yo creo que como Gobierno y como oposiciones y como tenemos todos que apoyar y alentarlo, ¿no? Y bueno, ya pues a futuro, pues por supuesto que contaremos con todos y vamos a contar con todos los grupos. Tenemos un planteamiento ya inicial previo y bueno, pues en el mes de enero vamos prácticamente a la vuelta de estos periodos festivos, pues bueno, nos tenemos que sentar con todos los grupos, comentarlo, hablarlo, pero con la positividad que yo creo que tenemos que tener en este sistema. Este no es un tema ya que escapa, insisto, a toda política, ¿no? Aquí la única política es que los productores puedan entender que es muy necesario y eso tenemos que hacerlo entre todos, porque insisto que muchas producciones sin ese seguro están condenadas a pasarlas muy mal, incluso hasta desaparecer, ¿no? Y por nuestra parte, bueno, pues por mi parte, no sé, he intentado contestar a todo, no sé si me queda algo, si me queda algo en el aire, pues bueno, les pido disculpas y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Agradecerle su comparecencia aquí y a usted y a todos los diputados el tono de las intervenciones que facilitan muy mucho el trabajo de esta presidencia. Se levanta la sesión.